Muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo programa de Token City, un programa que comenzó, por cierto, la semana pasada para intentar averiguar un poquito más sobre el presente y el futuro de la economía tokenizada. La semana pasada profundizamos un poquito más en qué es Token City y en qué va a consistir prácticamente el programa, pero a partir de hoy, bueno, pues vamos a profundizar un poquito más, sobre todo en los conceptos, en la tecnología que hay detrás de todo esto de la tokenización. Por ejemplo, seguro que a muchos de ustedes les suena la blockchain. Bueno, pues en el día de hoy vamos a profundizar un poquito más en qué es la blockchain, qué es la minería, que seguro que también es otro concepto que les suena mucho a ustedes, pero antes voy a saludar a mi compañera Rocío Álvarez Osorio, que es socia y CMO de Token City, que nos acompaña en el día de hoy aquí en los estudios de Negocios Televisión. Rocío, muy buenas. Buenos días, Marta. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer a partir de ahora es bueno, pues profundizar un poquito más, analizar cuáles son las noticias de los últimos días respecto a todo el tema de la tokenización y de la blockchain. Así que vamos ya con las noticias de los últimos días, Rocío. Perfecto, pues hoy venimos con 4 noticias salidas del horno, ¿vale? La primera de todas es la Comisión Europea, justo la semana pasada, aprobó la regulación de markets en criptoactivos, el cual será votado a finales de este mes por el Parlamento Europeo, ¿vale? Al completo. Y se prevé que entre en vigor a comienzos de 2024, ¿vale? Y el cual sobre todo sentará las bases de la aplicación de las nuevas leyes en torno a las stablecoins, ¿vale? ¿Qué tipo de criptoactivos están incluidos y cuáles están excluidos de la regulación MiCA? Pues mira, por un lado, regla general, se incluyen todo tipo de criptoactivos, excepto aquellos que están expresamente excluidos, ¿no? Como los security tokens, NFTs, etcétera, etcétera, ¿vale? Se establece un especial control, sobre todo sobre las stablecoins, ¿vale? Las securities no quedan reguladas vía MiCA, los security tokens, ya que te refieren a normativa de mercado de valores, como hasta ahora. Los NFTs también se excluyen de MiCA. Y luego el Bitcoin, según la denominación de MiCA, podría también estar bajo ese paraguas, así que ojo a todos aquellos proyectos que tengan la base sobre Bitcoin, ¿vale? Por otra parte, el Banco Societe Generale ya ofrece custodia de criptomonedas a fondos de inversión siguiendo la ruta fijada que él mismo fijó en abril de 2021 respecto a ir implementando todo el tema de esta tecnología a la hora de ofrecer esos productos, ¿no? Por otra parte, el segundo banco más grande de Japón, el Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ha anunciado que plantea expandirse a los negocios de activos digitales, incluidos los tokens no fungibles y la plataforma Web3. Y por último, según noticias de Cointelegraph, los bancos de todo el mundo ya poseen 9.400 millones de euros en criptoactivos. Marta? Es mucho dinero, desde luego, 9.400 millones, muy interesante lo que nos traes, Rocío. Pero no solo vamos a hablar de noticias, sino también un poquito más, bueno, pues una guía, podríamos decir, es lo que nos vas a traer, una guía sobre la inversión en tokens. Cuéntanos. Exacto. En Token City, pues en esa labor nuestra y ansia de pues evangelizar, que se vaya entendiendo, ¿no? Todo este ecosistema, la economía tokenizada, pues hemos lanzado una guía muy básica, con conceptos muy básicos, de cara a que, bueno, pues el usuario, el consumidor, el inversor vaya entendiendo bueno, pues qué es la economía tokenizada y cómo puede empezar a invertir en tokens, ¿vale? ¿Qué se va a encontrar en esa guía? Pues qué es la tecnología blockchain, qué es un token, qué tipos de criptoactivos existen y cuáles son, qué es una wallet y cómo me la puedo descargar. Incluso te viene muy bien descrito cómo llevar a cabo esa descarga, así como incluso, pues lógicamente, cómo poder acceder luego a nuestro marketplace y poder invertir en los diferentes proyectos que hay en el marketplace Token City. Pero por otra parte, ¿dónde podemos encontrar esa guía? Pues lógicamente en www.tokencity.com y directamente en la home, ahí podéis acceder y podéis descargaros la guía de cómo aprender a invertir en tokens. Bueno, perfecto, pues espero que los espectadores hayan quedado con esa URL muy sencillita que nos acaba de traer Rocío, pero como les decíamos al principio, pues hoy lo que vamos a intentar hacer es profundizar un poquito más en algunos conceptos de los que ya nos ha avanzado algo Rocío. Por ejemplo, Rocío hablaba de las wallets, de la blockchain, de las criptomonedas, así que bueno, pues vamos a pasar ya a nuestro siguiente invitado, que es Félix Fuertes, el Token Economist de Token City, para hablar un poquito más de todo esto. Me parece que ya le podemos saludar a Félix. Félix, muy buenas. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Buenos días, muy bien, Félix. Bueno, vamos a sumergirnos contigo, Félix, en el mundo de los conceptos de la economía tokenizada. Bueno, en primer lugar, yo te quería hacer un poco la pregunta del millón, que es complicada de explicar para quien, bueno, pues no tiene tampoco mucha idea o muchos conocimientos por el momento, eso sí, porque poco a poco aquí en Token City vamos a intentar profundizar un poco en esto. Voy a preguntarte, ¿qué es la blockchain prácticamente? Bueno, es una pregunta difícil, pero a ver si nos lo puedes explicar un poco en palabras llanas para el que no sepa todavía lo que es.
Bueno, vamos a pensar en que la tecnología blockchain sin criptomoneda, es decir, sin los tokens, se basa prácticamente en un registro de información, un registro contable, así es como surgió originalmente, que básicamente es lo que está en el paper de Satoshi Nakamoto, aunque viene de un concepto previo que es los árboles de Merkle, que es el registro de información completamente distribuida, de tal forma que muchos ordenadores, muchos centros de datos registran la misma información. En aquel momento, por ejemplo, se utilizaba pues, este concepto de tecnología en la Segunda Guerra Mundial para saber cuándo una base había sido atacada y los datos se estaban manipulando. De esa forma, pues como todas las bases registraban la misma información, pues al fin había unos incentivos ahí interesantes. ¿Cómo ha evolucionado esto? Pues se ha cogido este tipo de concepto, que es el de los árboles de Merkle, y se ha transformado en la tecnología blockchain, que básicamente la tecnología blockchain surge con el nombre precisamente con el paper de Satoshi Nakamoto, porque va asociado a un incentivo económico que se llama Bitcoin en aquel momento. ¿Vale? Bitcoin no es que surja como una unidad de cambio ni como una reserva de valor que quiera hacerle la competencia al dólar, simplemente es un incentivo para mantener esta estructura tecnológica. ¿Cómo funciona esa estructura tecnológica? ¿Cómo se planteó originalmente y por qué ha sido tan robusta a lo largo del tiempo? Precisamente porque lo que indica a través de lo que se explica a través de la tecnología blockchain es vamos a realizar transacciones de una forma completamente distribuida, o sea, descentralizada, desintermediada, para que en algún momento dado, si alguien intentara controlar este tipo de movimiento, pues podemos saltárnoslo, ¿no? De esa forma desintermediamos un poco a modo de protesta de lo que pasó en la crisis de 2008 a raíz de la caída de Lehman Brothers y de mucha gente que perdió sus ahorros, incluso también mucho valor en los activos que tenía. Entonces, esa tecnología blockchain que se planteó es, bueno, pues todos los que formen parte de esta tecnología completamente distribuida van a registrar información contable de todas las transacciones que se realicen, pero todos necesitan tener los mismos incentivos para poder mantener esa información y no manipularla, ni censurarla, ni cambiarla, ¿no? Ahí es donde entra el concepto de Bitcoin en aquel momento. Entonces, la tecnología blockchain, en breves resúmenes, es básicamente una red de ordenadores que actualmente pueden estar trabajando para resolver problemas matemáticos, que estos ordenadores se denominarían mineros, y estos problemas matemáticos al final reciben una recompensa porque abren nuevas hojas de cálculo, por decirlo de alguna forma, en el Excel, ¿vale? Como si pensáramos en las pestañitas, y cada hoja de cálculo, es decir, todos estos 6 ordenadores se reúnen y tienen el mismo incentivo de mantener la misma información dentro de cada hoja de cálculo. De esta forma se convierte originalmente, como originalmente se planteó, la tecnología blockchain como una tecnología de almacenamiento de información completamente descentralizada. Bueno, muy bien explicado todo esto, Félix, que es una tecnología complicada. Al final, de lo que podemos sacar de tus palabras es que las criptomonedas utilizan la tecnología blockchain. Más o menos ya hemos entendido qué es esta tecnología, pero vamos a profundizar un poco ahora también en lo que son las criptomonedas. ¿Qué es una criptodivisa, Félix? Bueno, una criptodivisa básicamente es lo que denominamos un activo digital, ¿vale? Originalmente las criptodivisas, y por hacer una diferenciación entre lo que es criptomoneda y token, prácticamente la criptomoneda surge para incentivar a que todos estos ordenadores que forman parte de la tecnología blockchain, que al final vamos a denominar que estos ordenadores sean personas físicas, ¿no? que tienen unos incentivos económicos para trabajar, básicamente como la economía actual, la economía real. Básicamente todo el mundo trabaja por un salario, trabaja por una retribución económica para poder subsistir, para poder adquirir alimentos, para adquirir servicios. Entonces, esta criptomoneda o las criptodivisas surgen como una manera de incentivar a que toda esa red de ordenadores que denominamos mineros estén trabajando todos con el mismo fin, es decir, que todos funcionen hacia un objetivo que no vaya en contra de lo que es la comunidad como tal, ¿no? Entonces, Bitcoin surgió como una criptomoneda que básicamente incentivaba a todo esto y adicionalmente, como hay que también incentivar no solo el trabajo, que el trabajo de los mineros básicamente o el trabajo de esos ordenadores no solo se basa en abrir nuevas hojas de cálculo, sino también en verificar las transacciones y registrarlas correctamente para que todo el mundo vea que efectivamente eso ha ocurrido y que da la seguridad de un notario, por decirlo de alguna forma, es decir, que esto no se ha podido modificar. Esas verificaciones de transacciones también son incentivadas y son pagadas en criptodivisa. Entonces, al final, la criptodivisa surge
como un incentivo para que toda esta red funcione correctamente. Esto ha ido evolucionando, ¿no? Hasta un punto en el que hemos pasado de la tecnología blockchain de Bitcoin, donde se han incentivado con la criptomoneda Bitcoin a los mineros, a los ordenadores, a mantener esas transacciones registradas y no censurarlas, no modificarlas, es decir, que todo quede prácticamente inmutable, que es prácticamente la idea original, es decir, tienen incentivos económicos, que es a través de Bitcoin, para no cambiar todo esto, sino que adicionalmente además tenemos evoluciones como por ejemplo la blockchain de Ethereum, la cual tiene su propia criptomoneda, que es Ether, y Ether prácticamente, pues la red de Ethereum prácticamente evoluciona e integra también contratos inteligentes, ¿no? Entonces, que esto ya lo entraremos, ¿no? Contratos. Entonces, esto complica mucho más, estos ordenadores tienen que trabajar mucho más duro para entender estos contratos, por lo cual también se les incentiva con la criptomoneda. Entonces, prácticamente, por dejarlo un poco claro, la criptomoneda sirve como incentivo para que todos esos mineros o validadores que forman parte de un ecosistema mantengan esa información inmutable y además sigan registrando la información sin censurarla. Esa es la idea, ¿no? Y luego, pues, cuando me preguntes, Marta, sobre qué es un token, pues ya me meteré con ello. Claro, efectivamente, esa iba a ser un poco mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia también entre una criptomoneda y un token y cuáles son las similitudes? Bueno, prácticamente la criptomoneda, como bien explicado, es una utilidad, ¿no? Es decir, se necesita una cripto para que la tecnología blockchain siga funcionando correctamente. Por eso yo no creo en la tecnología blockchain privatizada o permisionada, ¿no? Porque prácticamente se puede hackear fácilmente. De hecho, la criptomoneda, si esa red tiene una adopción grande de usuarios, prácticamente esa criptomoneda acabará valiendo más porque se demandará mucho más, porque su utilidad percibida es mucho mayor y eso hará mucho más difícil hackear esa blockchain. Y luego, pues, dentro de lo que es el ecosistema de blockchains, Ethereum, que es la precursora, y luego, pues más tarde han ido saliendo nuevas blockchains, como por ejemplo Avalanche, que tenemos a nuestra compañera Andrea Vargas aquí, han surgido con un concepto adicional que también los mineros, estos ordenadores, tienen que trabajar para que esos contratos, eso que está sucediendo dentro de la red, realmente sea lo correcto y sea lo que se ha dictaminado y que aquí nadie está censurando, ni cambiando, ni manipulando los datos. Se introduce el concepto de contratos inteligentes, contratos que son automáticos, que básicamente, pues como están programados, pues podemos interaccionar entre dos personas en diferentes partes del mundo y realizar una transacción de cualquier tipo. Ya sabemos que las finanzas descentralizadas, por ejemplo, pues nos han llevado a poder, pues, recibir o entregar préstamos a través de protocolos descentralizados sin necesidad de un intermediario. Estos tokens surgen de estos contratos inteligentes. Es decir, el contrato inteligente nosotros lo programamos de tal forma que ese token sirve de incentivo para que ese contrato inteligente se cumpla. De tal forma que si, por ejemplo, nosotros emitimos o creamos algo encima de la tecnología blockchain, porque al final pensemos que la tecnología blockchain, a pesar de ser una red descentralizada de mineros o validadores que están verificando una información constantemente y que tienen incentivos en su cripto, adicionalmente además es un software. Y ese software, que básicamente es el que están manteniendo, sirve también para construir aplicaciones, sirve para construir protocolos de Internet, y estos protocolos de Internet pues son protocolos que denominaríamos del dinero, ¿no? Porque podemos transportar o manejar activos digitales únicos que no se pueden además que no se pueden duplicar, porque básicamente los contratos inteligentes que emiten esos tokens prácticamente son inmutables también, ¿no? Obviamente, ¿no? Como hemos dicho, si la red no permite un cambio en el contrato inteligente, que no lo va a permitir porque tiene los incentivos para no permitirlo, entonces sabemos que esos tokens son limitados, ¿no? a lo que se haya emitido en el contrato inteligente. Entonces, en ese caso, estos protocolos, estas aplicaciones, estas empresas pueden crear su propio negocio y con ese negocio tienen una representación, que es cuando lanzan su propio token. Pueden ser tokens que representen activos reales de la economía real o activos digitales de la economía digital, es decir, lo que nos encontramos en el ecosistema blockchain. Pueden ser tokens que simplemente sean de utilidad, es decir, que la misma empresa, el mismo protocolo, la misma startup decida que ese token que lo ha emitido a través de un contrato inteligente, al igual que el contrato inteligente de los otros tokens también, pues decida que tiene una utilidad y eso se registra en el contrato inteligente, ¿no? Se indica y se dice, oye, esto va a servir para esto, ya está, no va a servir para nada más. O tenemos también tokens que te permiten formar parte de la empresa, es decir, formar parte del protocolo, que son
tokens de gobierno, tokens de gobernanza, que también el contrato inteligente que ha verificado o han verificado todos los mineros o validadores del ecosistema, también te puede dar pues, derechos de gobierno dentro de lo que suceda en ese protocolo, te puede dar derechos de dividendos, derechos de ingresos, derechos para cualquier cosa. Bueno, pues Félix Fuertes, Token Economist en Token City, muchísimas gracias por explicarnos tan detenidamente esos conceptos que a priori pueden parecer un poco complejos, pero que sin duda aquí en Token City pues vamos a intentar averiguar poco a poco qué son. Félix, gracias. Gracias a ti. Bueno, y me imagino que también los espectadores se están preguntando, pues probablemente también otra de las preguntas del millón en torno a la blockchain y a las criptomonedas y los tokens, y es ¿cómo de segura es esta tecnología? Muchos de ustedes probablemente desconfíen de esta tecnología, así que vamos a intentar poco a poco pues averiguar también por qué es una tecnología segura. Lo vamos a hacer con Andrea Vargas, que es Developer Evangelist en Ava Labs de la red de blockchain Avalanche, es una de las redes de blockchain más famosas del mundo, nos acompaña desde Colombia, así que saludamos ya a Andrea. Andrea, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues Andrea, en primer lugar te quería hacer la pregunta, bueno, pues que acabo de recordar ahora en la presentación, en tu presentación. ¿Por qué es una tecnología tan segura esta tecnología de blockchain? Y por cierto, quiero recordar que, por ejemplo, hace 3 meses el presidente de la CNMV dijo en el Congreso de los Diputados que la tecnología DLT es la mayor innovación que sucede en el sector financiero desde los años 70 con la creación de derivados. ¿Por qué es tan segura? Súper. Pues mira, para esto quiero explicar un poquito en el concepto, digamos, súper básico, más cómo funciona esta tecnología. Y para eso quiero que imaginen cómo ocurre una transferencia, por ejemplo, bancaria, cuando la hacen, digamos, desde su celular, ¿no? Entonces, en ese momento, ustedes lo que están haciendo es una transferencia o mandan una serie de instrucciones hacia el banco, ¿no? El dinero digital, el dinero tal cual que ustedes están enviando, no existe en una moneda o en un papel moneda, sino que es un registro que vive en los servidores de las instituciones financieras a las cuales ustedes están enviando esta transacción. La institución lo que hace es recibir estas instrucciones y hacer una modificación del balance que ellos tienen en tu cuenta para poderlo transferir a otra cuenta, ¿no? Y en ese sentido, de nuevo, lo que pasa es tú lo que envías es una instrucción de modificación a alguien. Ese alguien es el que se encarga de hacer el cambio de los balances, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la tecnología blockchain al momento de estar distribuida, como lo mencionaba Félix, en muchísimas computadoras o en muchísimos validadores de información alrededor del mundo? Y es que esta información ya no va a estar, digamos, las instrucciones no las va a seguir simplemente una institución financiera o unos registros en particular, sino que muchísimos participantes alrededor del mundo van a estar haciendo esta validación, ¿no? De tal forma que evitas un único punto de falla y evitas la intermediación al momento de hacer esa transacción. Digamos que en este momento, en el momento en el que tú estás interactuando o decides pasar de la interacción de una institución financiera hacia la blockchain, es que estos registros empiezan a ser, eres tú quien modifica el registro ya directamente con unas claves que tienes de autenticación, que obviamente al momento de que tú envías la transacción con estas llaves firmadas, que bueno, es simplemente, a veces suena como muy extraño, pero es una interacción a través de una plataforma que se encarga de hacer la firma, que esto es, bueno, a través de una wallet que eventualmente el concepto les irá quedando más claro, pero en un momento en el que ustedes envían esta transacción a la red blockchain, esta transacción es verificada que son ustedes los dueños de los fondos y entonces se procesa, ¿no? Pero al final todo esto está escrito en el código. Las reglas de cuándo sí pasa una transacción y cuándo una transacción no pasa están escritas en el código y no están sujetas a la interpretación de alguien que pudiera estar decidiendo o no autorizar algún tipo de transacción, ¿no? Todo esto se establece en estos contratos inteligentes o en este código de la blockchain tal cual, para que lo que esté escrito en el código sea lo que se ejecuta. Es muy importante también decir que estos contratos inteligentes no son un contrato en el sentido legal, ni tampoco son inteligentes en el sentido de que no van a hacer nada de lo que uno haya programado, ¿vale? Esto, un contrato inteligente es, digamos, la forma común o la forma blockchain de decirle a un programa de computadora que se ejecuta sobre la tecnología blockchain, ¿no? Entonces, todos estos elementos y en particular la descentralización que se tiene al momento de tener no un participante, sino muchísimos participantes en la red,
es lo que va a permitir tener una mucho mayor seguridad, ¿no? Ahora, es importante también mencionar que si los contratos inteligentes o la blockchain, las reglas que están codificadas dentro de esta plataforma no están bien hechas o tienen algún error, podría haber también algún tema de seguridad, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado con qué se interactúa, porque al final estas tecnologías, al ser abiertas y descentralizadas, hay que también tener esta conciencia de lo que está ocurriendo y con qué plataformas estamos interactuando, ¿no? Ciero. Creo que se me perdió un poquito. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Hola? Ya, ahora sí. Vale. No, te pregunta que cómo puede una entidad regulada participar de esta tecnología abierta en el sector financiero. Es una excelente pregunta, porque, a ver, si bien cualquiera puede participar, incluyendo las instituciones financieras, muchas veces al estar muy reguladas o al tener que cumplir ciertos requisitos regulatorios, es un poco un desafío poder participar de manera mucho más libre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y algo que no podemos negar es que seguimos viviendo en este mundo que de alguna manera exige cierto cumplimiento. Entonces, existen ciertas tecnologías, nosotros desde Avalanche tenemos una tecnología que se le llama subnets. Estas subnets son blockchains personalizadas, un blockchain as a service, en el que cada uno puede establecer las condiciones de funcionamiento de estas cadenas, ¿no? Entonces, hay un proceso de transición que existe en el que uno puede decir, bueno, yo puedo empezar esta cadena definiendo quiénes van a ser estos validadores o estos, Félix mencionaba los mineros, ¿no? Pero puedes tener validadores de información que son también seleccionados o que tienen ciertas, un KYC o que pasó por algún proceso de cierta licencia de tal forma que tú puedas también tener cierta regulación sobre el validador. Ahora, no quiere decir que estas blockchains vayan a vivir, digamos, de forma exclusiva con algún tipo de sistema que sea permisionado, sino que pueden ir evolucionando de lo permisionado a ser totalmente abiertas con esta idea de descentralización, ¿no? Muchas veces para iniciar en algún proyecto blockchain o poder comenzar llegando a esta total descentralización, a veces uno tiene que dar como un bootstrap o una especie de inicio un poco más controlado para poder llegar al final a estos objetivos, ¿no? Pero bueno, en general hay toda un campo de finanzas que se ha estado desarrollando dentro del mundo cripto, dentro del mundo blockchain y al final la tecnología es libre y abierta en estas tecnologías que han decidido serlo. Nosotros también en Avalanche tenemos, así como puede hacer uno blockchains permisionadas, también puede hacer blockchains totalmente públicas, ¿no? Entonces, ahí uno cualquiera puede participar, no necesita pedir absolutamente el permiso de nadie, simplemente con una conexión a internet y una wallet uno puede empezar a interactuar con estos protocolos que son totalmente públicos y totalmente, una de las características que buscan también estos protocolos que son abiertos es la no censura, que cualquiera puede entrar sin importar si eres A o B, que no haya una cierta discriminación, ¿no? Al final todos estos protocolos se van a regir por las reglas del código y no por una elección que pudiera pues parecer arbitraria, ¿no? Entonces aquí también se vuelve el tema de justicia a los accesos de información, todo va a ser transparente y a los servicios también de una manera totalmente uniforme a través de toda la población, ¿no? En un minuto, Andrea, ¿cómo ves el sector financiero de aquí a 10 años? Yo creo que va a estar evolucionando de una manera exponencial. Cada vez vemos más instituciones participar, vemos fondos tokenizarse, vemos también muchísima más participación en Estados Unidos y en algunas regulaciones ya se permite que los bancos ofrezcan servicios en criptomonedas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que viene una etapa bastante interesante. Se necesitan construir todavía los mecanismos o se están construyendo para que empiecen a tener una participación muchísimo más cómoda desde su posición regulada y desde su posición también hacia los usuarios. Entonces, bueno, va siendo todo un proceso. Seguimos en una etapa muy temprana para la participación de todos, digamos. Que es momento de empezar a hacer estos primeros movedores en la industria y ganar ventaja también. Yo creo que la industria bancaria, la industria financiera tradicional no va a desaparecer, pero sí va a tener que evolucionar. Cada vez más va siendo un tema que no se puede ignorar.
Así que eventualmente esto va a terminar revolucionando toda la industria de cómo se hacen finanzas, de cómo se hace Wall Street, de cómo se hace no solamente el tema financiero, sino a través de muchísimos sectores horizontalmente va a estar impactando, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, pero se nos quedan muchas preguntas en el tintero que hacerte. Muy interesante todo lo que nos contabas desde allí, desde Colombia. Andrea, gracias, insistimos. Gracias. Y nosotros no hemos terminado, nos queda una entrevista más, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Enseguida volvemos con más información sobre la tokenización aquí en Token City. Seguimos en Token City y en los próximos minutos vamos a adentrarnos en la historia de uno de sus clientes. Es Félix Rodríguez, que es CEO de Contoken. Lo tenemos aquí ya con nosotros. Félix, muy buenas, muchas gracias por estar en Negocios Televisión. Muy buenos días, muchas gracias. Y la primera pregunta es muy sencilla. ¿Quién es Félix Rodríguez y por qué creó usted, pues Contoken? Bueno, pues ¿quién es Félix Rodríguez? Pues soy un empresario. He tenido diversos negocios durante los últimos 5 o 6 años. Hace 2 años tenía negocios relacionados con hostelería y el famoso COVID pues, me hizo cerrar todas las heladerías. Desde ese momento conocí la tecnología blockchain a través de unos amigos y decidí crear lo que a día de hoy es Contoken, que se está desarrollando, no está terminado, pero que es una plataforma que básicamente lo que hace es tokenizar activos inmobiliarios, o lo que va a hacer es tokenizar activos inmobiliarios. Es usted cliente de Token City y le quería preguntar por qué eligió usted esta plataforma. Bien, pues mira, elegí Token City porque a través de un amigo, que lo conocí por casualidad, casualidades de la vida, por un contacto de mi hija, que es José María Manzanares Salen, que es la persona que nos lleva la parte legal, regulatoria con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y a través de José María conocí a Yael, que es la CEO de Token City, me presentó al equipo, un equipo técnicamente maravilloso, te cuidan y te hacen ver, porque esto es un mundo nuevo, pues básicamente nos llevaron de la mano y a día de hoy pues no solamente contentos, sino incluso pensando en desarrollar otras plataformas. Félix, te quería preguntar cómo ves un poco el futuro en el mundo de la tokenización de activos. Buena pregunta. Mira, hace exactamente 3 años yo trabajaba con un despacho de abogados y viendo los famosos libros estos que tienen de Aranzadi, que es donde está libros así de grandes, vi uno de los libros, que es precisamente este, de la editorial Aranzadi, que se llama La tokenización de bienes en blockchain, que está basado en bienes inmobiliarios. Le pregunté al abogado y me dijo, no tengo ni idea de lo que es eso, pero me han dicho que es el futuro. Entonces empecé a investigar, contacté con José María y fue el que me metió en este mundo y que además pienso que de aquí a 10 años lo normal es que la gente joven, que es la gente que va a ser los futuros inversores, van a invertir en token en sus móviles, no van a ir a la sucursal del banco a invertir en, no voy a nombrar empresas, pero no van a...
La mentalidad va a cambiar radicalmente. Sí, de hecho ya está radicalmente. cambiando y muchos de los jóvenes pues están invirtiendo más en criptomonedas, por ejemplo, que en la Totalmente. bolsa, por ejemplo, que era pues una de las cosas más populares, podríamos decir, como activo de inversión antes. Félix, muchísimas gracias por tu historia. También gracias a ti, Rocío, por traernos todas estas historias y estos conceptos tan interesantes a Token City. Nosotros nos despedimos ya. Volvemos la semana que viene con más información sobre lo que es el presente y también el futuro de la tokenización de activos. Desde luego, un tema muy interesante. Nos vemos. Gracias.